Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de Corea de Huntington. Somos el equipo 6. Nuestros integrantes están conformados por Guzmán Pérez Norma Michel, quien nos hablará del tratamiento y el pronóstico. Márquez Campos Ivana, quien abordará la epidemiología. Mauriño Holguín María Margarita, quien nos hablará sobre el caso clínico. Y Pérez Salgado Raúl Enrique, quien nos hablará del diagnóstico y de imagenología. Y yo, Chávez Escamilla Yamel del Carmen, quien les hablaré a continuación de la definición y clasificación de la enfermedad. Como definición, tenemos que es una enfermedad neurodegenerativa, lo que significa que va a causar la muerte progresiva de las células nerviosas en el cerebro. La enfermedad es causada por una copia anormal del gen que se transmite de padres a hijos y este defecto genético se da en el cromosoma 4. Sus síntomas se caracterizan por el deterioro cognitivo progresivo y síntomas neuropsiquiátricos que habitualmente suelen aparecer en la edad media entre edades de 30 y los 50 años. En la clasificación tenemos diferentes clasificaciones y una de ellas es según la edad de inicio. En la edad adulta los síntomas suelen aparecer entre los 30 y los 50 años, pero también vamos a tener de aparición temprana que se puede dar en la niñez o en la adolescencia. También vamos a tener según su progresión y puede dividirse en diferentes etapas. Empezamos con el estadio cero y esto es en individuos con la mutación genética de la enfermedad de Huntington, pero sin cambios patológicos detectables. El estadio uno es presencia de cambios patológicos y el estadio 2 es la presencia de síntomas clínicos detectables. También tenemos el estadio 3 y ya es un deterioro funcional. También tenemos diferentes etapas dentro de la enfermedad y una de ellas es la etapa inicial. Esta etapa empieza con cambios sutiles en la coordinación, algunos movimientos involuntarios, que por eso se le nombra Corea de Huntington, por los movimientos que tienen estas personas, dificultad de pensar cuando hay problemas y a menudo depresión o estados de ánimo irritables. En la etapa intermedia tenemos los trastornos del movimiento que pueden convertirse ya en un problema mayor, la disminución del habla y la dificultad para tragar, pues ya puede requerir ayuda. También vamos a tener la etapa tardía y pues aquí la persona se vuelve totalmente dependiente de otros para su cuidado. El movimiento ya puede ser aún más severo o puede cesar y en esta etapa la persona ya no puede caminar, es incapaz de hablar, pero pues sin embargo puede tener aún la capacidad de comprender el lenguaje o conservar la conciencia de su familia y amigos. Y esto es todo de mi parte. Gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la epidemiología de la enfermedad de Huntington, la cual pues es considerada una enfermedad pues rara, pero pues en algunas regiones su frecuencia es notable. A nivel mundial pues se estima que afecta entre 5 a 10 personas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, pues esta cifra no es igual en todos los países. Por ejemplo, en América del Norte y Europa del Norte y Occidente, pues la prevalencia es mayor. En países como Estados Unidos o Canadá, el Reino Unido o Suecia, ya que pues aquí se han reportado tasas más altas. Y bueno, esto pues probablemente se debe a la herencia genética, ya que en esta enfermedad tiene una mayor frecuencia en personas con ascendencia europea. Y bueno, en contraste con otras regiones como lo es Asia o algunas zonas de América Latina, pues la enfermedad es aún más rara, ya que pues en estos lugares las tasas pueden ser menor
un habitante por cada 100.000 personas. Otra cosa muy importante decir es que la enfermedad de Huntington es hereditaria y se transmite de forma autosómica dominante. Esto pues significa que basta con heredar una copia del gen mutado de uno de los padres, eh, pues para desarrollar la enfermedad. Si una persona con Huntington tiene hijos, entonces cada uno de ellos tiene la probabilidad de un 50% de que herede pues la enfermedad, ¿no? Em, de igual manera, pues no depende del sexo de la persona, ya que afecta de igual manera a los hombres y a las mujeres. En cuanto a la edad de aparición, pues lo más común es que los síntomas comiencen de entre los 30 a los 50 años. Y aunque existen casos muy tempranos en donde las personas llegan a ser muy jóvenes, como a los 20 años de edad, pues a esto sí suele aparecer y es muy raro, pero a estas personas la enfermedad se le llamaría Huntington juvenil y pues representa menos del 10% de todos los casos que existen. Por lo tanto, pues aunque es una enfermedad frecuente, tiene un impacto muy fuerte en las familias donde se presenta, ¿no? Ya que puede transmitirse de generación en generación y pues aparte de eso, una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad pues es progresiva y no tiene cura. Por lo tanto, pues lo que hace que la prevención y el diagnóstico temprano, sobre todo en personas con antecedentes familiares, sean clave para poder brindar un mayor apoyo y planificación. Yo soy Pérez Salgado Raúl Enrique y yo voy a hablar sobre el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, lo primero que se tiene que hacer cuando un paciente entra en nuestro consultorio con síntomas de esa enfermedad, bueno, síntomas aparentes de esta enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es revisar los antecedentes familiares de la persona, ya que pues si esta enfermedad ha sido confirmada por medio de autopsias o de pruebas genéticas, pues es probable que se haya convertido en un gen recesivo y que en generaciones futuras se vuelva a presentar este problema. Si la persona no tiene antecedentes familiares, entonces podemos pensar en que lo que está ocasionando, desencadenando la enfermedad, pues son antagonistas dopaminérgicos, anticonceptivos orales, antiepilépticos o incluso el consumo de drogas como la cocaína o anfetaminas. Otras pruebas que podemos realizar en los pacientes son revisiones a la función tiroidea de la vitamina B12, de anticuerpos antinucleares, antiestroplicina O y si existe la presencia del virus del VIH. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos encontrar que existen fenocopias, que básicamente son pacientes, bueno, un pequeño número de pacientes que representa aproximadamente entre el 1 y el 12% de los casos, que presentan síntomas clínicos, pero al momento de hacerles una prueba genética dan resultados negativos. Entonces estas fenocopias pues tienden a presentar una etiología heterogénea con indicios basados en la etnia y características clínicas. A su vez podemos darnos cuenta que esta enfermedad es producida por expansiones repetidas de hexanucleótidos en el gen C9orf72 seguidas de SCA17. Asimismo, también podremos diagnosticar a nuestros pacientes por medio de los signos que presenten, basándonos principalmente en diversos dominios clínicos. El principal y el más obvio que vamos a notar pues es el apartado motriz, con signos tales como movimientos involuntarios, que serían corea, disonía, disfagia y disartría. Y movimientos voluntarios, bueno, alteración de los movimientos voluntarios, como un inicio lento de movimientos oculares y seguimiento visual interrumpido, o golpeteo de los dedos, pronación y supinación, marcha y equilibrio, que se ven pues afectados. En la integridad cutánea, si ponemos al paciente en posición de cúbito, podremos observar abrasiones y heridas abiertas. En cuanto a la percepción del dolor, pues existe una alteración también en la localización y en la descripción del tipo de dolor y sobre todo en la clasificación en escala del dolor. Asimismo, también podemos revisar la sensibilidad
en zonas localizadas y también tenemos que estudiar el tipo de sensibilidad que está sintiendo nuestro paciente. En el apartado de reflejos tenemos dos principales que son el clono y el de Babinski. El clono es un reflejo de estiramiento rítmico y oscilante que generalmente se presenta con hiperreflexia, y el de Babinski es una extensión del dedo gordo del pie al simular pues, la planta del pie. También tenemos que revisar la amplitud de movimientos de extremidades, cabeza, cuello y tronco, sobre todo pues en los movimientos activos y pasivos. En cuanto a postura y resistencia, tiene que haber una tolerancia a bipedestación y posición erguida y tolerancia a sedestación y posición erguida también. La movilidad. Tenemos que valorar la marcha, si hay una base de apoyo, cambios tonales o desviaciones. En cuanto a patrones de movimiento, como ya habíamos mencionado algunos de estos anteriormente, corea, distonia, bradisistenia, temblor, rigidez y se deben considerar pues todos los segmentos del cuerpo. En cuanto a aspectos más mentales del paciente, pues analizamos la colaboración. Principalmente el signo que va a ser más notorio es que hay un cambio en la nueva habilidad de sesión a sesión. Sigue direcciones sencillas de un paso o también puede seguir direcciones sencillas de múltiples pasos. En el apartado cognitivo existe una alteración de la velocidad de procesamiento, en la ejecución de funciones, hay una memoria episódica y la percepción de olores también se ve pues afectada, reducida. Y en cuanto a la conducta, tenemos a un paciente que es combativo, lábil y también impulsivo, pero también existe una conciencia de seguridad y es capaz de resolver problemas. En cuanto a las imágenes, en esta diapositiva podemos encontrar pues dos principales, ¿no? Esta es una imagen de una resonancia magnética de una resolución de 0.65 milímetros, donde nos muestra una pérdida de volumen estriatal y encogimiento cerebral. En otras regiones, en la fase prodrómica de la enfermedad de Huntington. A la derecha podemos ver que es pues un cerebro pues ya afectado, aproximadamente a 6.5 años del inicio de la enfermedad. Y en la izquierda podemos ver el cerebro de una mujer de igual 38 años que ha llevado un control pues de su mismo padecimiento. Yo soy Guzmán Pérez Norma Michel y a continuación voy a presentar el tratamiento. Actualmente la enfermedad de Huntington no tiene cura, sin embargo vamos a tener una serie de tratamientos que nos van a ayudar con los síntomas, que principalmente son motores, cognitivos y psiquiátricos. Dentro de este tratamiento vamos a tener una división entre los farmacológicos y los sintomáticos. Dentro de los farmacológicos vamos a tener el medicamento que principalmente va a ser la tetrabenazina, que su uso principal es para la corea, que son estos movimientos musculares involuntarios que realizan los pacientes, y su dosis inicial típica va a ser de 12.5 miligramos 1 o 2 veces por día, y esta se va a ajustar gradualmente hasta máximo llegar a los 50 miligramos por día. Los efectos secundarios o observaciones que tiene este medicamento va a ser el riesgo de depresión y pues va a requerir de un monitoreo médico. Después vamos a tener a la deutetrabenazina, que a comparación de la tetrabenazina tiene menos efectos secundarios. Y pues también va a ser útil para la corea y su dosis inicial típica va a ser de 6 miligramos 2 veces al día y se va a ajustar hasta llegar a los 48 miligramos por día. Después vamos a tener a la olanzapina, que nos va a ayudar con la corea y los síntomas psiquiátricos. Y esta, su dosis inicial típica va a ser de 2.5 a 5 miligramos por día hasta 15 miligramos por día. Esta va a causar un aumento de peso y la sedación. El medicamento como la sertralina, que nos va a ayudar para la depresión y la ansiedad, su dosis inicial típica va a ser de 50 miligramos por día hasta 200 miligramos por día como máximo. Sus efectos secundarios pues van a ser problemas gastrointestinales. Después vamos a tener al valproato, que va a ser un estabilizador de ánimo y también nos va a ayudar a la bipolaridad que pueda desarrollar el paciente, y su dosis inicial típica va a ser de 250 a 500 miligramos por día, y esto pues se va a ajustar según los niveles plasmáticos. Las observaciones que podemos tener va a ser las convulsiones y que pueden afectar en el ánimo del paciente. A continuación, el tratamiento sintomático se va a dividir en 3 fases: en la fase inicial, la intermedia y la final. Estas van a estar relacionadas con la severidad en la que se encuentre la enfermedad. Y la fase inicial vamos a tener a la fisioterapia, la cual nos va a ayudar principalmente a la velocidad, coordinación y el equilibrio que tiene el paciente.
y nos van a ayudar a crear planes de entrenamiento, equilibrio y fortalecimiento que van a incluir actividades que progresan en dificultad, iniciando de las estáticas a las dinámicas. Estas actividades se recomiendan hacerse en escenarios realistas, en donde el paciente sí se encuentre y que les ayude a realizar sus tareas diarias para mejorar su independencia. Después vamos a tener a las estrategias de aprendizaje, en donde los pacientes van a utilizar señales auditivas visuales para mejorar el control del movimiento y se les va a enseñar a descomponer actividades complejas en tareas más sencillas para facilitar su atención. Y en la intervención terapéutica, los fisioterapias van a enseñar a evitar estructuras dañadas de los ganglios basales y utilizar las vías nerviosas frontales, que esto quiere decir que van a ayudar a los pacientes a aprender a moverse de manera que no exacerben sus síntomas o que no dependan de los circuitos neuronales dañados. Y se sugiere el uso de señales sensoriales para mejorar la ejecución de las actividades diarias que realizan. Y tenemos la fase final, que esta va a tener estrategias compensatorias, técnicas de protección y problemas respiratorios. Esta se basa principalmente en el uso de aparatos externos para que puedan realizar sus actividades diarias, como lo puede ser un andador de ruedas y material de seguridad para evitar los daños por caídas y el uso de casco principalmente para evitar lesiones craneales. Como ya estamos en una fase final, hay problemas respiratorios, los cuales se necesita de enseñar y capacitar a los cuidadores para manejar complicaciones respiratorias. Y también como parte del tratamiento vamos a tener a los cuidados paliativos para pues mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares. Y aquí vamos a tener una coordinación del tratamiento de efectos físicos cognitivos de la enfermedad y vamos a tener consideraciones sobre el uso de sondas de alimentación y la opinión de los pacientes sobre sus cuidados. A continuación tenemos el pronóstico, que pues sabemos que la enfermedad de Huntington causa una discapacidad que empeora con el tiempo y que estas personas mueren al cabo de 15 a 20 años a partir de los primeros síntomas. Y con frecuencia la principal causa de muerte es una infección y el suicidio también es muy común en estas personas. El número de copias o repeticiones de citosina, adenina y guanina del gen pueden determinar la gravedad de los síntomas. Quiere decir que entre menos copias o repeticiones, la progresión de la enfermedad es más lenta a comparación de aquellas personas que tienen un mayor número de repeticiones que pueden resultar gravemente afectadas a una edad temprana. Hola, mi nombre es Margarita Moroyoyin y yo les voy a presentar el caso clínico. Bueno, pues este caso clínico corresponde a un hombre de 38 años de edad que consulta por síntomas progresivos de movimientos involuntarios y alteraciones conductuales. Lo relevante es que estos síntomas no solo afectan al área motora, sino también a la esfera cognitiva y emocional, lo cual es muy característico de la enfermedad de Huntington. El paciente presenta movimientos coreicos, que son movimientos irregulares, bruscos y no suprimibles, además de alteraciones en la marcha y disartría. Algo importante a destacar es el antecedente familiar. Nos menciona que su padre fue diagnosticado con la misma enfermedad, lo que refuerza la sospecha diagnóstica, ya que se trata de una condición hereditaria con un patrón autosómico dominante. Clínicamente también se observa un deterioro cognitivo, especialmente en funciones ejecutivas como la atención sostenida y la memoria de trabajo. En los estudios por imagen podemos ver en la imagen A, nos muestra una atrofia de los núcleos caudados, pues que es una de las lesiones estructurales más características de esta enfermedad. En la imagen B podemos ver un estudio por imagen de una persona que pues normal, ¿no? Sin ninguna condición. Y bueno, pues finalmente la prueba genética confirma una mutación en el gen HTT con una expansión de 45 repeticiones del triple CAG, lo cual es diagnóstico. Y pues este caso refleja la enfermedad de Huntington, cómo la enfermedad de Huntington compromete múltiples dominios, el motor, el cognitivo y el psiquiátrico, y pone en evidencia la importancia de un enfoque integral y multidisciplinario en su evaluación y manejo. Y pues estas son nuestras referencias y muchas gracias.